Materiales. Para la correcta instalación del césped artificial Idem-Gras son indispensables los siguientes materiales: rollos de césped Idem-Gras en su variedad Perfect o Excellent, cola de poliuretano de 2 componentes, bandas de solape para juntas, arena de sílice. Nivelado suelo. El primer paso de la instalación consiste en un adecuado y preciso nivelado del suelo. Esta es una tarea que debe realizarse con paciencia y mucho cuidado, pues de ella depende en gran medida el correcto drenaje y vida útil del césped. Para los suelos de tierra se recomienda aplicar una capa de arena y grava mezcladas. Con la ayuda de un rastrillo se esparce el material. Y a continuación se hacen sucesivas pasadas con una pisadora a fin de dejar la superficie plana. Si la zona donde se montará Idem-Gras hubiera tenido hierba o cualquier tipo de plantas, es recomendable el uso de una malla antihierbas o material geotextil para evitar futuros brotes. Corte y presentación césped. Una vez que la superficie está totalmente lisa, procederemos a cortar las piezas de Idem-Gras que serán colocadas. Es muy importante tomar bien las medidas de la zona de instalación y tener presente el largo y ancho del rollo de césped, a fin de aprovechar al máximo el material. El corte de las piezas de Idem-Gras no representa inconveniente, aunque de este paso también depende el acabado final. Utilizaremos un cúter de hoja ancha y dejaremos unos 20 centímetros de sobra por encima de la medida tomada. Antes de cortar, observaremos que en los lados longitudinales del rollo existen algunos pelos de césped más cortos que otros. Esto viene dado en su fabricación y este detalle puede provocar que las juntas entre piezas no queden perfectas. Para que esto no ocurra, hay que cortar una hilera o tira entre las costuras a lo largo de la pieza, tanto en un lado como en el otro. Para darle un aspecto más natural, colocaremos el césped a contrapelo. Por ejemplo, si observamos el césped desde una ventana de la casa, este debe ser colocado en dirección contraria a cómo está peinado el pelo, o sea, de punta hacia la casa. Para ajustar el césped en rincones, obstáculos o irregularidades de la superficie, utilizaremos el cúter para hacer un corte donde hiciera falta. Colocación y pegado de juntas. Ya tenemos todas las piezas presentadas y es el momento de pegar las juntas. En este paso utilizaremos la banda de solape, un tejido de poliéster con una capa impermeabilizada. La banda presenta un lado suave y otro áspero. El suave está plastificado y evita la acción de la humedad sobre el adhesivo. Para la colocación de la banda de solape abriremos las juntas, dejando el sitio necesario para extender la cinta sobre el suelo. Colocaremos la banda de solape en el centro de la apertura y marcaremos una línea de referencia en el centro de esta. A continuación, tomaremos la precaución de limpiar todas las partes que entrarán en contacto con el adhesivo, tanto en la banda como en ambos lados del césped. Cuando todas las juntas existentes tengan la banda de solape dispuesta, procederemos a la mezcla de los componentes del pegamento. Es importante realizar la mezcla justo en este momento, debido a que el material tiene un tiempo de secado de 45 minutos. Mezclamos los dos componentes del adhesivo, la cola PU 458, con el endurecedor, hasta conseguir un color verde uniforme. Esta operación resultará mejor si utilizamos un accesorio mezclador para taladros eléctricos que nos permitirá mezclar mejor y más deprisa. Para proceder al pegado final, extendemos el adhesivo sobre toda la extensión de la banda de solape como si la estuviéramos pintando. Con el adhesivo recién puesto, tomaremos ambos lados de la junta y los haremos coincidir sobre la banda de solape. Debemos prestar especial atención a que la junta quede bien disimulada. Cuando hayamos terminado de pegar, aseguraremos el perfecto sellado pisando ambos lados, ejerciendo una presión uniforme,
teniendo la precaución de no pisar sobre la junta para evitar desplazamientos. A continuación, dispondremos pesos a ambos lados para mantener la posición mientras seca el adhesivo. Repetiremos este procedimiento en todas las juntas del césped. Acabado final. Ya está casi listo. Solo nos falta dar el toque de belleza y naturalidad a nuestro césped. Primero, con la ayuda de un cepillo muy firme, lo peinaremos a contrapelo. Debemos procurar que el pelo quede bien levantado para garantizar que la arena de sílice se introduzca correctamente. Acto seguido, echaremos la arena en toda la superficie. Lo haremos de modo uniforme y continuado, como si estuviésemos regando. La proporción de arena es de 20 kilos por metro cuadrado de césped. El último paso del proceso es volver a peinar suavemente con el cepillo y así acabar de repartir la arena que se vea sobre el pelo de Idem Grass. Repasemos los pasos. Nivelado del suelo. Corte y presentación del césped. Colocación y pegado de juntas. Acabado final. En 4 sencillos pasos, usted puede tener el césped más innovador del mercado instalado en su hogar. Disfrute de las ventajas de Idem Grass y de la satisfacción de haberlo hecho usted mismo. Gracias por confiar en Idem Grass, el césped sintético más natural del mercado. Con la garantía de Seyfield Percan.